Bienvenido a La Corcholata TV. Cantinflas fue mucho más que un comediante. Fue una leyenda del cine mexicano, un símbolo de los humildes y, por años, una fortuna caminando en carne propia. Producía taquilla, era aclamado en toda América Latina y hasta ganó un Globo de Oro por su trabajo internacional, siendo incluso considerado una de las estrellas mejor pagadas de su época. Pero cuando el aplauso terminó y las cámaras se apagaron, su legado económico se convirtió en un misterio que nadie ha sabido explicar del todo. Después de una carrera de décadas y decenas de películas, Mario Moreno, el hombre detrás de Cantinflas, murió dejando oficialmente una fortuna enorme, propiedades de lujo, un rancho gigantesco, casas, negocios, aviones y derechos sobre sus películas, estimados en entre 68 y 70 millones de dólares. Cuando su hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova, fue a hacer valer esa herencia, lo que encontró lo dejó sin palabras. La cuenta principal, donde supuestamente estaban guardados entre 68 y 70 millones de dólares, solo tenía alrededor de 13,000 pesos. Sí, lo que se suponía era un imperio económico se había convertido en prácticamente nada. ¿Qué pasó con el resto del dinero? Ese es el primer gran misterio de esta historia. Una pelea legal que duró años. Pero la desaparición del dinero no fue el único drama. La familia de Cantinflas se fracturó de forma brutal después de su muerte. El único hijo adoptivo del actor, Mario Moreno Ivanova, entró en una larga batalla legal con su propio primo, Eduardo Moreno Laparade, por los derechos de las películas y parte de la herencia. El sobrino afirmó que Cantinflas le había dejado los derechos de sus películas poco antes de morir, incluso presentando documentos que supuestamente respaldaban esa versión. Ivanova, por su parte, sostuvo que él era el heredero legítimo. La disputa se prolongó más de 20 años. La Corte Suprema de México terminó fallando en 2014 a favor de Eduardo Moreno Laparade, en cuanto a los derechos de muchas de las películas de Cantinflas, lo que añadió más picante a una pelea familiar que ya estaba cargada de emociones, acusaciones y resentimientos. Una vida marcada por el conflicto. Mientras eso ocurría, la vida personal de Mario Moreno Ivanova tampoco fue sencilla. El hombre que recibió el supuesto legado de Cantinflas vivió con una enorme presión. Por un lado, la fama de su padre, y por otro, una constante polémica familiar. Su vida estuvo marcada por conflictos, distanciamientos y, según reportes, también por problemas personales que incluyeron adicciones y acusaciones públicas, lo que terminó complicando aún más su relación con su entorno. Ivanova tuvo que vender parte de las propiedades que supuestamente pertenecían a su padre solo para poder sobrevivir económicamente, lo que alimentó más la pregunta: ¿realmente existió tanta fortuna? ¿O alguien la manejó mal? ¿O se perdió en el camino? En el momento de su muerte, el hijo de Cantinflas dejó un testamento donde nombró como heredera universal a su esposa, Tita Marves, aunque la pareja estaba separada al tiempo de su fallecimiento. Pero incluso después de ese punto, la historia no se detuvo. Tragedia en la siguiente generación. El drama familiar no se quedó en los tribunales. La familia de Cantinflas siguió marcada por tragedias personales, muchas de las cuales han salido a la luz a través de entrevistas con los nietos del actor. Algunos enfrentaron problemas de adicciones, una muerte por suicidio y denuncias sobre la forma en que se vivió la herencia dentro de la familia, llevando a algunos a decir que la fortuna de Cantinflas estuvo maldita para sus descendientes. Los supuestos millones que se creía estaban asegurados terminaron siendo un rompecabezas de cuentas vacías, peleas jurídicas, herederos enfrentados y generaciones marcadas por el conflicto. Hasta hoy nadie tiene una respuesta clara y oficial de dónde está la mayor parte de los bienes y dinero que supuestamente dejó Cantinflas. Si realmente existieron esos más de 68 millones de dólares, desaparecieron por malas administraciones, fue parte de acuerdos opacos con bancos, fue consecuencia de ventas y gastos altos de propiedades. El misterio sigue. Y quizá esa sea la parte más oscura de todo.
No hay nadie que pueda decir con certeza qué pasó con ese patrimonio millonario que parecía asegurado y luego desapareció sin que nadie lo pueda explicar por completo. ¿Crees que hubo mala administración, traición familiar o que simplemente el dinero se gastó sin control? Déjalo en los comentarios. Después de que Cantinflas murió, lo que parecía un final tranquilo para un ídolo del cine terminó convirtiéndose en una guerra familiar que duró décadas y que sacó cosas que nadie esperaba. Cuando Cantinflas falleció, su único heredero designado fue su hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova, quien suponía que recibiría la fortuna millonaria que su padre había acumulado con tantos años de trabajo y éxito. Pero la sorpresa, para decirlo suave, fue brutal. Cuando intentó reclamar la herencia, las cuentas bancarias, que supuestamente tenían decenas de millones, estaban casi vacías. Mario contó que su papá tenía cuentas en Europa, Islas Caimán, Nueva York y México, pero cuando fue a los bancos, en la principal solo había 13,000 pesos, a pesar de que muchos pensaban que el patrimonio superaba los 68, 70 millones de dólares. Mientras esto sucedía, surgió la primera gran polémica legal. Su primo, Eduardo Moreno Laparade, aseguró que Cantinflas le había cedido los derechos de sus películas poco antes de morir, incluso mostrando documentos que supuestamente lo probaban. Entonces empezaron las peleas en los tribunales por ver quién era el legítimo heredero de uno de los patrimonios turísticos del cine mexicano. El pleito fue tan intenso que duró más de 20 años, involucrando no solo a la familia, sino incluso litigios con estudios como Columbia Pictures por los derechos de las películas más famosas del Mimo de México. En 2014, la Suprema Corte de México falló en favor del primo y le otorgó los derechos de muchas cintas que Cantinflas protagonizó. Eso, por supuesto, encendió aún más los resentimientos entre los parientes. Pero la pelea legal no fue lo único que salió a la luz. La batalla familiar también exhibió otra serie de problemas personales y conflictos que nunca habían sido públicos. Según reportes y entrevistas, la disputa llegó a incluir acusaciones cruzadas entre hermanos y primos sobre temas delicados como mal manejo del dinero, adicciones en la familia y uso indebido de bienes destinados al legado del actor. Mientras se resolvían demandas y contrademandas, la fortuna que en vida parecía abundante comenzó a verse como una gran ilusión. Propiedades fueron vendidas, derechos cambiaron de manos y la famosa herencia de Cantinflas terminó en medio de una disputa que desgastó mental y emocionalmente a su propio hijo adoptivo, quien llegó incluso a necesitar vender parte de los bienes que creía heredados solo para sobrevivir. Y como si eso no fuera suficiente, la situación siguió complicándose incluso después de que Mario Moreno Ivanova falleció de un paro cardíaco. La herencia y la marca de Cantinflas continuaron siendo motivo de disputa entre los propios nietos, familiares y la viuda de Ivanova, quien también reclamó el control del patrimonio y de la marca artística del comediante. Lo que la gente no sabía. La disputa familiar no fue solo por dinero, sino por el control de los derechos cinematográficos que siguen generando ingresos por retransmisiones y licencias. El conflicto incluyó acuerdos, acusaciones de documentos falsos y acusaciones abiertas entre primos y parientes. Parte del patrimonio del actor terminó siendo manejado y disputado por personas fuera de la familia directa, lo que complicó aún más todo. Lo más triste de todo no fue el dinero perdido, sino cómo esos conflictos destruyeron relaciones familiares, desgastaron emocionalmente a varias generaciones y dejaron marcas profundas a quienes crecieron escuchando el nombre Cantinflas con cariño. La marca del ídolo sigue viva en películas, merchandising y homenajes, pero la historia detrás de sus bienes es una que pocos quieren contar directamente. ¿Tú crees que la pelea legal por la herencia destruyó más la memoria de Cantinflas que su propia muerte? Déjalo en los comentarios. ¿Qué pasó con la supuesta fortuna de Cantinflas? Ese dinero que todo el mundo daba por hecho, ¿simplemente desapareció? Según muchas fuentes confiables, Cantinflas dejó un patrimonio que incluía propiedades, negocios, ranchos, casas de lujo, cuentas bancarias en diferentes países y los derechos de sus películas, lo que sumaría entre 68 y 70 millones de dólares. Se habló de cuentas en España, Islas Caimán, Nueva York y México.
Pero cuando su hijo adoptivo, Mario Moreno Ivanova, fue a reclamar la herencia, lo que encontró en la cuenta principal del banco fue apenas 13,000 pesos. 70 millones o casi nada. Ese hueco no solo levantó cejas, encendió teorías. Teorías sobre dónde fue a parar el dinero. 1. Que nunca existió todo ese dinero tal como la gente pensaba. Algunas versiones plantean que la cifra de 68-70 millones era más una leyenda urbana que una realidad precisa. Muchas de las estimaciones se basan en propiedades y bienes tasados de forma optimista, no en cifras firmes de cuentas bancarias reales. 2. Que el dinero estaba distribuido en fideicomisos o acuerdos complejos. En el proceso legal se mencionó que parte del dinero y derechos podrían haberse colocado en fideicomisos en Los Ángeles, donde todavía quedaban millones retenidos años después del fallecimiento, señalando que no todo estaba perdido, sino bloqueado legalmente. 3. Que parte del patrimonio se gastó o se vendió sin documentación clara. Su hijo mismo terminó vendiendo propiedades familiares solo para poder sobrevivir financieramente, lo que levanta preguntas sobre si parte del patrimonio se fue en gastos, impuestos, mantenimiento o tratos poco transparentes. 4. Que bancos o acuerdos internacionales complicaron la recuperación. Mario Moreno declaró que al presentarse en varios bancos internacionales no se dio con millones prometidos, y los ejecutivos bancarios simplemente no supieron explicar qué había pasado con las cuentas, lo que alimenta la teoría de que el dinero pudo haberse movido, bloqueado o compartido sin dejar demasiados registros claros. El caso de los derechos cinematográficos. Lo que sí tuvo más claridad fue la disputa por los derechos de las películas de Cantinflas. Parte de esa fortuna intangible fue objeto de un litigio que duró años entre el hijo de Cantinflas y su primo, Eduardo Moreno Laparade, quien aseguró que su tío le había otorgado esos derechos poco antes de morir. Por décadas, esta pelea incluyó incluso a distribuidoras como Columbia Pictures, que afirmaban tener acuerdos con el actor desde mucho tiempo atrás. La Suprema Corte de México acabó fallando a favor del primo, otorgándole el control sobre muchos de los derechos de las películas, una parte del legado que hoy sigue siendo polémica. El legado virtual y lo que queda hoy. Años después de toda esta batalla legal, el nombre y la marca Cantinflas siguen siendo activos comerciales. La viuda de Mario Moreno Ivanova, Tita Marbés, llegó a declarar que ella tiene el control de la empresa que maneja la marca y planea proyectos relacionados con el personaje, incluyendo producciones y productos con nombre e imagen del comediante. Ese giro abre otra controversia. Mientras la familia sigue en disputa por lo que queda del legado tangible, otros negocios relacionados con Cantinflas siguen generando dinero sin que necesariamente todos los herederos estén de acuerdo o vean un peso por ello. ¿Tú crees que esa fortuna sí existió y se ocultó? ¿O que todo fue un mito exagerado con el tiempo? Déjalo en los comentarios y suscríbete ahora. Dime tú, ¿crees que el dinero de Cantinflas desapareció por mala administración? ¿O alguien se quedó con la tajada grande cuando ya no podía defenderse? Te leo en los comentarios. Y si te gustan estas historias sin maquillaje, con chisme real y colmillo del bueno, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque aquí seguimos destapando lo que la farándula nunca quiso que supieras. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete y vamos a lo que truje checha.